Estamos en el episodio 27 y vamos a avanzar en un tema que habíamos prometido, que es la relación que hay entre deuda y PBI. Un criterio de análisis que en televisión se escucha mucho, o por los analistas o supuestos entendidos, que se insiste en esa cantinela para, de alguna forma, de alguna manera, se percibe, hacernos creer de que el tema de la deuda no pesa tanto y no es tan grave, siempre en relación al PBI. ¿Tiene alguna lógica? ¿Se explica de alguna manera? ¿Tiene algún fundamento científico esto? Bueno, Santiago, vos estás metiendo el dedo en la llaga en algo que es una cuestión de metodología de finanzas públicas que daría para complicarlo demasiado. Yo pido disculpas por anticipado a los espectadores porque soy consciente que estos temas últimos que hemos tratado son un poco áridos, difíciles de digerir, pero no tienen por finalidad hacer un curso para que la gente salga sabiendo esto. El que le interesa lo hará desde ya, pero resumir apretadamente algo, lo único que tiene por finalidad es dar un pantallazo del tema. Y un Y esto, disparador a quienes quieran profundizar. y a quienes quieran profundizar, exacto. Y entonces, esta pregunta tuya viene a cuento de este tema. Una observación general. Todos estamos acostumbrados a oír que la mayoría de las cifras que se dan, tanto desde el gobierno como de cualquier economista, parece que si no ponen la expresión porcentaje del PBI no pueden hablar. Y yo digo que eso constituye en realidad una acción de mala fe. Porque a mí díganme los números en valor absoluto, no me lo digan en porcentaje de un PBI y un PBI que desconozco. Porque entonces cuando me dicen, no, porque se tiene que establecer que el país, dice, no pague más del 2% del PBI en intereses. O sea, lo explicaron perfectamente bien para que nadie entienda nada, ¿verdad? Cuando alguien te habla en PBI, te está tragando, volviendo siempre a Scalabrini y Ortiz. Cuando alguien te habla en difícil, yo a lo mejor por inexperiencia o por falta de capacidad didáctica, admito, puedo explicar mal una cosa. Para no pero ser grosero, te quiere perjudicar en tu buena fe. Sí, es claro, pero no, lo que quiero decir que cualquiera de nosotros puede ser imperfecto en transmitirlo, en no transmitirlo bien. Pero otra cosa es cuando alguien actúa, a mi juicio, de mala fe. Porque cuando alguien empieza a apabullar, esto va a tener una incidencia del 2% del PBI porque vamos a hacer un blanqueo y entonces el blanqueo nos va a producir... Ya cuando empieza esa fraseología ya abro el paraguas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de eso, entre los indicadores que se toman con respecto al PBI está la deuda. Claro. Y justamente la deuda es uno de los puntos más vulnerables conceptualmente. Porque, ¿qué diablos quiere decir deuda PBI? El PBI, como más o menos todo el mundo sabe, es el valor de la producción total de bienes y servicios que un país produce en un año. Una cifra lo suficientemente genérica como para decir algo y decir nada. Porque primera reserva es la reserva de el cálculo. ¿Qué estamos metiendo ahí? Estamos metiendo todo. Estamos metiendo bienes, servicios, etcétera. Y además, eso no nos dice absolutamente nada de la distribución de ese PBI. ¿Me explico? Porque cuando se saca el PBI per cápita, el PBI promedio, dividiendo el PBI, en realidad técnicamente es PIB, Producto Interno Bruto. Es lo mismo que decir Producto Bruto Interno, pero el término técnico es PIB, no PIB, Producto Interno Bruto, ¿no? Per cápita sería dividido la población de ese Dividido país. la población. Una pequeña digresión. Sí. El cálculo del PBI es suficientemente complejo, seguramente ahora lo explicará, pero por ejemplo, es una cifra abstracta, es una cifra, un cálculo matemático de un número de facturación, vamos a decir. Se basa en una encuesta. La encuesta que hace el INDEC justamente para ponderar eso, descontando el valor agregado, porque... Quiero cerrar esta idea, ahora avanza la explicación.
pero normalmente se calcula que la masa monetaria gira, la cantidad de dinero circulante real en el mercado está entre el 13, 14, 17, 18% del PBI. La cantidad de dinero estimativamente. Por eso, no nos pongamos con los porcentajes porque justamente mi reserva es esa. Para sacar un porcentaje, vos necesitas valores absolutos. Claro. ¿No? Entonces, hago la pregunta del millón. ¿Cuánto es el PBI de la Argentina? ¿Cuánto es? Hasta ahora se dice genéricamente, se habla de 400.000 millones de dólares. Sin embargo, yo cuando me dan las relaciones PBI, ingresos, PBI y todo, entonces reconstruyo eso. Divido el importe que citan, cuando lo tengo, lo divido por el porcentaje. Si me dicen esta recaudación es el 5% del PBI, tomo el valor absoluto y lo divido por 0.05. Entonces, de esa manera traduzco el PBI en porcentaje y lo traduzco a pesos, a valor absoluto o a dólares. Pero todo cálculo depende de que yo sepa cuál es el PBI oficial. Y el PBI oficial nadie juega una cifra segura. Estimativamente se habla muchas veces de 400 y pico de mil millones de dólares de PBI, que sería la producción argentina. Pero yo cuando tomo informaciones periodísticas, que acá tenía algunas calculadas y todo, a mí me da que de los resultados serían 500.000 millones de dólares. Y de un presupuesto anterior hecho bajo la época kirchnerista me daba un PBI de 650.000 millones de dólares. Entonces, espere, muchachos, paremos la mano. No hablemos más de porcentaje. Dígame quién se hace responsable de una cifra de PBI. Porque el INDEC calcula un PBI, pero lo calcula en pesos corrientes. Pero después escamotea el valor en dólares. Porque quiere decir que ese PBI que se calcula en pesos hay que dividirlo por un tipo de cambio. Y no todo el PBI está en dólares. Con lo cual ya solamente la conversión monetaria implica una complicación. Claro. Además, este PBI que toma la Argentina, ¿cómo lo toma? ¿Cómo se releva? Voy a dar un dato que es sorprendente, pero cualquiera puede entrar en la página. El PBI de la Argentina, según como se tome del Banco Mundial, del mismo presupuesto que lo da en pesos, pero puede ser convertido a un dólar, si es que el dólar es realista, pongamos que oscila entre 400 y 500.000 millones de dólares. ¿Es cierto? ¿Sí o no? La CIA norteamericana lleva el PBI real de todos los países. Apa. Y el PBI de la Argentina pasa el billón de dólares. Apa. 1.10. O sea, el PIB de la Argentina que toma la CIA, que tiene información posta, es más del doble de que oficialmente se toma acá. ¿Por qué pasa eso? Porque la CIA hace inferencias incluyendo también la economía en negro. Ah, es lo que corresponde. Incluso cuantifica estimativamente el monto de la droga que se circula, porque la droga también es dinero que va al PBI. Entonces vos fijate lo siguiente. Primero, para decirlo en forma respetuosa, el PBI no sirve para nada. No es confiable, no expresa nada, es una ciudad. Después, el PBI per cápita no hablemos, porque el PBI per cápita es un artificio aritmético. Dividir el PBI por 47 millones de habitantes es un promedio idiota, porque uno va a tener 100 millones de dólares y otro va a vivir en la calle sin un centavo.
Con lo cual ese promedio no indica nada, ni acá. Puede indicar algo en países desarrollados, de economía intermedia, se habla de los países escandinavos que son los que tienen una distribución del ingreso más aceptable, pero en la Argentina no sirve nada hablar de PBI, ni siquiera PBI per cápita. Pero después a eso agrego yo, eso es cosa de Juliano, agrego que está mal, en mi opinión, está mal el concepto de deuda PBI, porque estamos comparando peras con manzanas. Porque en el numerador tenemos, cuando hablamos de deuda PBI, tenemos un importe de deuda, 465.000 millones de dólares, ¿verdad? Es la cifra oficial. Que según la CIA usted dice que sería el triple. No, el PBI, el PBI sería el denominador es. La deuda PBI, para saber cuánto pesa la... Estaba volviendo al tema del PBI. Está bien. Yo derivé en eso para demostrar... Me quedé sorprendido con ese dato, don Héctor. Me quedé azorado realmente. Sí. Que sea, la verdad que no... Sí, usted está cambiando el tema y yo me quedé pensando en el cálculo de la CIA. Realmente para mí eso es novedoso. La CIA... Eso me sorprendió hace muchos años un amigo que trabaja en un banco y él hace investigación. Y hablando de estos temas, él me dice, mira, realmente el PBI que tomo como referencia es el de la CIA. Dice, porque nosotros para saber más o menos el circulante y todo lo que hay en la plaza y todo, hacemos una inferencia, tomamos una proyección, desde ya nadie tiene las cifras exactas, ¿no? Pero para tomar una ponderación, entonces cité eso para señalar lo que es la mentira de los porcentajes, de hablar en porcentaje del PBI. Cuando hablamos de porcentaje del PBI no estamos diciendo nada. Díganmelo en valor absoluto que así lo entiendo, ¿no? Yo no te digo a vos, te voy a pagar el 80% del valor de tu coche, te lo voy a dar en efectivo, porque vos cuando estás así ya te confundiste totalmente y no sabes. En cambio te digo, no, te voy a dar 10.000 pesos, 10.000 dólares, y bueno, eso lo entendés, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo de Scalabrini Ortiz. Háganse decir las cosas claramente en valor absoluto, porque si no decimos cualquier cosa. Por eso el tema de cuando se habla, no, pero los intereses bajarían del 2 al 1.8% del PBI. No, díganme en valor absoluto cuánto está. Cuando salen a pedir, no salen a pedir el 2% del PBI, salen a pedir un valor absoluto de deuda para poder pagar intereses, porque se está tomando deuda para todo. Está claro que lo del PBI es una vaguedad absoluta. Lo mismo que cuando dicen se robaron 2 PBI. Es una cifra que es imposible decirla. Por eso, es decir, es un disparate. Mira, si fuésemos honestos, ni tendríamos que haber tocado esto en un programa. Pero el objeto que tiene es alertar a la gente cómo esta es una forma de engañar a la opinión pública. Una falacia. Confundir a la gente, cómo es hablarle en difícil. Pero además yo señalo un error de concepto, a mi juicio, que existe en el coeficiente cuando se toma deuda PBI. Ahí está, volvamos, sí. ¿Por qué? Este es el informe trimestral de deuda. Perfecto. ¿Cuánto es, según cifras oficiales del gobierno, esto estamos hablando, al 31 de marzo, porque es la última que hay, todavía no salió el de 30 de junio, y este informe es trimestral. Todavía no salió junio, no. Pero bueno. ¿Y eso que va a estar en agosto, en septiembre? No sabemos cuándo sale, tendría que haber salido porque junio ya terminó y los datos los tiene. Pero al 31 Estamos en agosto, vamos a contarle a los... al 31 de marzo, cuando la deuda era 416.000 millones de dólares, la relación deuda-PBI daba 130%, la ecuación daba 130%. Es decir, que la Argentina debe el equivalente a, debe el equivalente a más de un PBI. Claro. ¿No? Y un tercio más. Es un dato que se toma como medida universal.
Pero ese PBI no dice nada, porque ¿qué estoy comparando? Peras con manzanas. Porque el numerador, la deuda, es una deuda, es un importe, es un pasivo cierto. Cuando yo digo que tengo 465.000 millones de dólares que debo, eso sí lo cuantifico, eso sí lo sé. Ahora, cuando pongo en el denominador PBI, pongo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque primero no tengo certeza de qué PBI estoy tomando, ¿no? Se supone que para que la deuda dé 130%, están tomando un PBI de 450 mil millones de dólares, con lo cual ya no cerraría. Pero además, como si eso fuera poco, está el problema de que el PBI no sirve para nada, porque el PBI es la cuantificación del valor de la producción del país en un año. ¿Y eso qué me dice con la deuda? Nada. Nada. ¿Qué comparo yo? Yo tengo una deuda que equivale a lo que el país produce en un año. Muy bien, gracias. Cierro el portafolio y me voy. ¿Y con eso qué hago? No me indica la solvencia, no me indica la capacidad de repago. Además, el PBI es general. A mí lo que me interesa es saber cuánto de ese PBI dispone el Estado. Y dentro de ese Estado, ¿cuál es la rentabilidad del Estado para poder pagar la deuda? La capacidad real de pago del Estado. Si no, por eso insisto, la relación deuda-PBI parece una burla. Parece una burla porque no dice nada. Y es el indicador universal de deuda. Es claro, en países que tienen economía equilibrada, da una aproximación de el valor, pero igual no sirve para nada, porque en la mayoría de los países desarrollados la deuda es mayor que el PIB. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, tienen una deuda superior al PBI. El PBI norteamericano creo que se estimaba en trillions, que no, para nosotros son billones de dólares, que no sé si estaba en 20 o en 21 billones de dólares. La deuda está en 35 billones de dólares. Y no les impide ser la principal. Una vez y media, y es la principal potencia del mundo. No les impide serlo. Y paga los intereses y es el mejor calificado del mundo. Casi todos los países desarrollados, caso España, Francia, si no me equivoco, no quiero fallar en los números, pero no solamente, Francia y España tienen también coeficientes de deuda PBI superiores al 100%, ¿no? Y otros lo tienen muy alto, 80, 90%. El que lo tiene más bajo es Alemania, pero creo que estaba en el 70, 75% del PIB de Alemania. Con lo cual, date cuenta la relación deuda-PBI que se maneja en el mundo, porque esto es proporcional. Así que me pareció importante señalar esto. ¿Por qué? Porque la ecuación deuda-PBI no dice nada. Mejor, yo digo, ni perdamos tiempo en detenerlo, lo tomamos con una referencia. Habría otros indicadores, se toman otros indicadores que pueden ser más representativos. Por ejemplo, deuda exportaciones. Porque las exportaciones sirven indirectamente para establecer qué capacidad tengo yo de pago, porque la deuda PBI es un indicador de la capacidad de pago que tenés, ¿no? Pero de lo que producís no lo podés traducir a deuda, porque el que produce es un privado. ¿Cómo lo obtiene el Estado? A través de impuestos. Entonces tendrían que decir, un PBI de este nivel se traduce en una recaudación de tanto. Descontado los gastos, me queda tanto, y entonces con eso puedo responder a la deuda. Hay que pasar 3 escalones de tamización para llegar a ese valor. Entonces, descartado eso y descartado el tema de la conversión, el hecho de que el PIB, para hacerlo uniforme, se divide por el tipo de cambio. ¿Y de qué me sirve el tipo de cambio?
no todo el PBI se hace en moneda extranjera. Es un indicador, es una referencia, un indicador que en principio nos dice muy poco. Realmente Lo que afecta también, lo que podría afectar el pago de una eventual deuda es la capacidad de adquirir dólares, es decir, la balanza comercial. Si efectivamente exportamos más de lo que importamos. Por eso, entre los indicadores mejor que dan una pálida mejor idea estaría deuda exportaciones. ¿Por qué? Porque de las exportaciones surgen divisas. Bueno, sabiendo cuántas divisas entran al país, yo sé cuántas retenciones, cuántos impuestos cobro y entonces de lo que exporto tomo lo que recaudo y de lo que recaudo veo qué capacidad de pago tengo. Claro. Pero te podés dar cuenta que como indicador directo nunca es así, es siempre un indicador totalmente indirecto. Ahora, todo esto que por desgracia hasta yo había pensado soslayarlo, salvo el hecho de que estamos confundiendo a la gente sobre lo principal, que es ¿cuál es la solvencia real de la Argentina? Porque con el asunto de deuda PBI, deuda de exportaciones, no respondemos a la verdadera relación de solvencia de la Argentina. ¿Cuál es la solvencia de la Argentina? 0. Porque la Argentina no puede pagar un centavo de deuda. Así que la Argentina es un país insolvente. Y se miente a la gente haciéndole creer que es solvente o que puede tener solvente. No, es insolvente, no tiene capacidad para responder a una deuda de 465.000. Y entonces vienen con el hipócrita discurso de que no es un problema de solvencia, sino de liquidez. ¿Cuál es la diferencia? Que creo que lo hemos tratado en alguna vez. Liquidez es lo que vos tenés disponible, neto, lo que vos podés disponer en efectivo, cash. Solvencia es la capacidad que tenés para poder responder a una obligación, ¿no? Es decir, alguien me pide, yo tengo que hacer un pago hoy, digo, bueno, no, hoy no puedo porque el sueldo, la jubilación la cobro mañana le pago. Entonces, tengo un problema circunstancial de liquidez, es decir, no tengo efectivo, pero lo voy a tener mañana porque tengo solvencia, porque me lo van a pagar. Hasta ahí el razonamiento hay. Pero la Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia. ¿Por qué? Porque no puede pagar un centavo de capital y porque para pagar intereses, tiene que tomar prestado o tiene que sacarlo de otros rubros, bajando las jubilaciones, las remuneraciones, parando obras públicas. Entonces, ese no es un indicador de solvencia, esa es una emergencia, eso es como desmantelar el barco para alimentar la caldera, para que el barco quede. Había una vieja película que lo ejemplificaba, pero es de la novela de Julio Verne, ¿no? La vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Sí. Que para llegar a tiempo el personaje, no me acuerdo cómo era, creo que David Niven, alquila un barco para llegar a tiempo a cumplir el plazo que era. Y como no llegaba el barco, dice, necesitamos más leña. ¿Y qué es eso? Entonces empiezan a levantar todas las maderas, todas las tablas del barco para alimentar la caldera. Y cuando llegan, el barco es un esqueleto con caldera, nada más. ¿Por qué? Porque usaron toda la madera del barco para nada. Acá, en materia de liquidez y solvencia, pasa algo parecido. Claro. Porque, en definitiva, ¿cómo esto se traduce en finanzas públicas? En finanzas públicas, lo único que estamos viendo es que estamos podando, gobierno Milei, estamos podando remuneraciones, jubilaciones, planes sociales, parando obras públicas, provocando recesión, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia, aumenta la estanflación, la recesión con inflación. El gobierno está provocando recesión, está estrangulando el consumo. Al estrangular el consumo baja la producción, cierran los comercios, aumenta el desempleo. ¿Y para qué es todo este sacrificio?
para poder arañar el pago de intereses de la deuda pública. Una deuda pública impagable. Y para esto es el ajuste. ¿Me explico? Estamos en una situación realmente grave. Y grave porque el gobierno está engañando a la opinión pública, vendiéndole una visión triunfalista, pero sobre la base de esperanza, ¿no? Lo que vos citabas, la frase de Menem, porque esto es un neomenemismo puro, ¿no? Estamos mal, pero vamos bien. Sí, estamos mal, pero vamos bien. Mientras tanto, hay un 57% de la población, más de la mitad de la población está debajo de la línea de pobreza. Y la gente ha empezado a estrangular su consumo para poder llegar a fin de mes. Y el mismo ministro de Economía se jacta de que aquellos que hayan podido ahorrar en dólares ahora se lo van a tener que gastar para pagar impuestos que pone el gobierno. ¿Y para qué quiere el superávit del gobierno? Para pagar intereses, ahí está. De 6,5 billones de superávit que logró así el gobierno en 6 meses, a junio, 4,5 billones fueron utilizados para pagar intereses. Y de los 2 billones restantes, se aparta ahora el equivalente de otros 1.500 millones de dólares, que establecerían más de 2 billones y medio de pesos la diferencia, para depositarlos anticipadamente en el Bank of New York para garantizar los intereses que se tienen que pagar en enero del año que viene. Vivimos para pagar intereses y este gobierno está puesto para pagar los servicios de los tenedores de la deuda. Está puesto para... Y mientras todos los sectores están perdiendo, están descapitalizándose y están bajando en su capacidad de consumo, los únicos sectores que están teniendo altos rendimientos son los sectores financieros, bancarios, que siguen con el negocio de vivir con la deuda pública con que los subsidia el Estado. Porque tanto se habla de subsidio y resulta que los acreedores financieros vienen subsidiados por el Estado. Porque si no, no le tendrían que prestar. ¿Quién le presta a un Estado que no puede pagar? Porque el negocio está en los intereses, ¿no? No sé si yo conté un chiste una vez, el de la carretilla. No. Bueno, perdón porque no es mi estilo, pero por lo menos dentro de tantas pálidas tirar una vieja. El tema es así, no sé, cuando yo era chico, jovencito, así que hace mucho tiempo, no lo sé contar bien. Resulta que todos los días en un puesto de frontera, Altri Tempi, ¿no? Había ¿Dónde? Otros tiempos, quiero decir, otros tiempos, ¿no? Porque ahora es distinto, ¿no? Pero era una cosa, es un chiste. Todos los días, en un puesto de frontera, salía, como quien dice, de acá pasa Paraguay o a donde sea, salía un tipo con una carretilla llena de pasto. El guardia de frontera, que conocía que este tipo no era trigo limpio, le dice, un momento, ¿qué lleva ahí? Pasto. A ver, voy a revisar. Revisaba y llevaba pasto. Pase. El tipo después, al otro día, como en una frontera, él pasaba así, como esta frontera permeable Paraguay-Bolivia, que pasa cualquier cosa, ¿no? Y entraba por otro lado, ¿no? Al otro día volvía a salir con una carretilla llena de pasto. Y se volvía a repetir la misma escena. ¿Qué lleva ahí? Pasto. No, usted lleva contrabando. No, revisaba, llevaba pasto. Entonces, bueno, así todos los días pasaba el tipo. Entonces un día desesperado el guardia de frontera, lo que se dice gendarme, le dice, mire, pero yo sé que usted lleva contrabando, pero no lo puedo descubrir y estoy desesperado. Le propongo un trato. Usted me dice qué lleva de contrabando y yo se lo dejo pasar todos los días. El otro se queda con una cara medio cómplice y dice, ¿seguro? Y dice, sí, le doy mi palabra de honor. Bueno, dice, sí, le aseguro, le juro que le dejo pasar el contrabando que sea con tal que usted me diga qué es lo que lleva de contrabando. Pasa todos los días pasto.
Dice, bueno, lo que llevo encontrando es la carretilla, Claro. porque todos los días pasaba con una carretilla distinta. Claro. Y lo que la gente no entiende, y ahí viene la moraleja de Juliano, ¿por qué me acordé de este chiste? Porque todos los días nos están llevando una carretilla de intereses y nadie dice nada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todos son cómplices, viven de eso. ¿Cómo no van a vivir de eso si son funcionarios puestos por los banqueros acreedores? Están para cumplir con el primer requisito. Totalmente. Por eso no les preocupa que haya más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza. No les preocupa el sacrificio que está haciendo la gente, que tiene que tener un presupuesto ahora para actualizar tarifas de servicio público y de transporte. Todo esto es lo que ocasiona la servidumbre del sistema de la deuda, porque la Argentina está en una trampa de endeudamiento perpetuo y no va a salir nunca de este esquema de endeudamiento, por lo menos no va a salir pacíficamente, mientras no haya alguna forma de reacción. Y para que haya una reacción tiene que haber una información, porque puede haber gente que recién se está enterando de estas cosas ahora, que antes no lo vio, no tiene la culpa, porque no se lo explican, al revés, lo distraen, sí, lo distraen con cualquier cuestión de cholulismo. Yo no voy a poner la mano al fuego ni por Alberto Fernández ni por nadie, ¿verdad? Pero es descarado la distracción que se está haciendo en un momento en que, vaya a la novedad, en un momento en que la finanza pública argentina está en un estado sumamente grave y que el gobierno no puede desatrancar el tema financiero porque el tema financiero le excede. No sé, no me quiero pasar de No, está tiempo. Bien. Y está claro que la Argentina está sometida al sistema financiero internacional que nos tiene atado de pie y mano, y no hay conciencia ni en la clase política, ni en el periodismo especializado, ni en los economistas, y nos hablan de este latiguillo constantemente de la relación deuda-PBI, que no sirve para absolutamente nada. Claro. Pero también, bueno, todos los oficialismos, en los informes trimestrales, está esta relación planteada en el propio informe del Banco Central. No, pero el hecho que se plantee, esto que estoy leyendo, lo estoy leyendo así, pero lo que pasa es que este coeficiente, aparte que no lo lee nadie, no sirve para nada. Sirve para nada. No significa nada, claro. Quiero decir. No nos dice pero nada. No nos dice nada. Además, el problema no está ahí, no está en un coeficiente. El problema está en la realidad. El problema está en la finanza pública. El problema está allí, en el estado de flujos y variaciones, que es lo que está determinando el aumento de la deuda. Porque resulta que tenemos una deuda que en su mayoría está contraída en moneda extranjera, el 65%, y el 35% restante está indexada por dólar. Que es lo mismo. Entonces tenemos una deuda en dólares y el gobierno recauda en pesos. Por eso mantiene el tipo de cambio atrasado, para poder pagar deuda. Claro. Y con el tipo de cambio atrasado está distorsionando la economía real, porque entonces está subsidiando las importaciones. Exactamente. Porque las importaciones salen más barato y en cambio los exportadores ganan menos y además los grava con retenciones. Con lo cual la Argentina está metida en una trampa insoluble de endeudamiento perpetuo y lo va a estar así siempre. ¿Por qué? Porque mandan los acreedores, porque la deuda, la trampa de la deuda no es reversible. Hemos dicho ya desde el primer momento, la lógica del usurero no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque de esa manera vive atado, como la Argentina, a la servidumbre perpetua ¿de qué? De los intereses. Exactamente. Héctor, millón de gracias y no, vamos a gracias seguir. a vos por la paciencia también, No, Santiago. por favor, esto es espectacular, es un curso que, por más que sean malas noticias, no tenemos otra que enfrentar. Yo ruego haber sido medianamente claro, como para que estas cosas que sé que son áridas, por lo menos no es el objetivo que la gente de esto vaya a aprender directamente el problema,
pero que tenga un pantallazo para darse cuenta de la naturaleza del problema en que está metida la Argentina, de sus alcances, de su gravedad, de su criticidad y de cómo la deuda es el condicionante total de todo lo que ocurre en la Argentina. Y por eso vivimos en un país donde ocurre lo de la deuda. Todo lo importante es secreto. Tal cual. Y la deuda, que lo más importante es lo más secreto. Héctor, nos vemos la semana que viene. Igualmente suerte, gracias y saludos a los espectadores.